No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrows. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. I can't live if living is without you. I can't live, I can't give anymore. Can't live, living is without you. I can't live, I can't give anymore. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. En 1942 entra México a la Segunda Guerra Mundial, es decir, el país de México, que es nuestra querida patria mexicana, declara la guerra. ¿A quién le declara la guerra? Pues le declara la guerra a Alemania, a Japón y a Italia, que son los países agresores que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y miren, la historia está así. En la Segunda Guerra Mundial, México se había mantenido al margen de la guerra. Sin embargo, dos buques mexicanos, uno llamado el Potrero del Llano y el otro llamado el Faja de Oro, se dirigían hacia los Estados Unidos y fueron hundidos por unidades alemanas. La especulación sobre una posible invasión se apoderó de este país. La situación era crítica, se respiraba tensión por todo México. El gobierno optó por lanzar un documento de protesta a los países agresores, que eran Italia, Alemania y Japón. El documento de protesta exigía a las potencias del eje indemnización inmediata por los daños y que se comprometieran no volver a atacar las unidades mexicanas. Sin embargo, las potencias del eje no solo no respondieron, sino que continuaron agrediendo a los buques mexicanos. Las potencias del eje hicieron caso omiso, así que el presidente Manuel Ávila Camacho optó por una solución determinante. México entraría a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno mexicano se unió a los aliados Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética y le declaró la guerra a las potencias del eje, que eran Alemania, Japón e Italia. Ese fue un periodo cuando se instauró el servicio militar como obligatorio. Fue prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial cuando un grupo de 290 soldados, el llamado Escuadrón 201,
que combatió de manera activa en esta guerra con misiones verdaderamente peligrosas como el bombardeo en picada, el ametrallamiento de posiciones japonesas y de convoyes en movimiento. Los miembros del Escuadrón 201 sabían que se enfrentarían a un enemigo terriblemente poderoso y que quizás no regresarían a nuestra patria con vida, y como prueba de ello tenemos el testimonio de un veterano quien contó que durante el viaje un cocinero estadounidense les dijo: pues quién sabe si regresen. ¿Por qué? Porque sabían que los japoneses pues eran un enemigo demasiado hábil, poderoso y muy fuerte, amigos. Esta es una de las tantas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Pip, pip. Quiero reparar mi Cadillac. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol. Pip, pip. Esa cafetera era un perol. La rueda era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambitos. Sí señor, pip, pip. Daba pena ver aquel perol. Monté mi cacharrito en una gran velocidad. De 10 millas por hora recorrí por la ciudad. En cuanto yo paré, una morena a mi lado se mojó. Pip, pip. La chica se colgó de mi perol. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Pip, pip. Esta cafetera me gustó. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar, 1, 2, 1, 2, 3 me palpitó. Pip, pip. Mi corazón quedó en el perol. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen 1000 muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿saben? Bye. Voy. Pero en el año de 1973 se estrenó en nuestro país una película muy singular, El Castillo de la Pureza. Una película que cuenta la historia de una familia mexicana de la década de los 50, una historia insólita y aterradora. Arturo Rimstein y José Emilio Pacheco contaron la historia del señor Rafael Pérez Hernández, llamado por la prensa el químico secuestrador. Luego de que se diera a conocer que había encerrado a su esposa, hijas e hijos durante 18 años sin la posibilidad de salir ni un momento de la casa en que vivían, pues afuera de la casa él decía que habían peligros insospechados plagados de maldad humana. Salir de la casa significaba perder la pureza del ser humano, conocer la miseria, el pecado y la degradación. Esto es lo que decía este padre de familia. Esa casa era el Castillo de la Pureza, donde no existen relojes, calendarios, no existen perfumes, cosméticos ni espejos, porque así lo quiere su padre. Esta familia no sabe lo que es el tiempo, nunca han visto su rostro en un espejo, no saben lo que es un radio, una lavadora, un refrigerador y mucho menos la televisión. Así narra Arturo Rimstein esta película que conmocionó a la opinión pública en los años 70. De una nota roja surgió una novela que se llama La Carcajada del Gato, novela escrita por Luis Espota, en la que está basado el argumento de la película, que se basa en hechos reales. Esta novela, publicada en 1959, en la que describe a un hombre que había recluido a su familia conformada por su esposa y 6 hijos,
Los nombres de los hijos son los siguientes, fíjense: Indómita, Libre, Soberano, Triunfador, Utopía y Voluntad. Así se llaman sus hijos. La mayor de 17 años, 15, 14, 12, 5 y un recién nacido cuando ocurrieron los hechos. Multitud de opiniones, unos a favor, otros muchos en contra, toda una nota periodística de la época, una multitud de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, periodistas, religiosos, escritores, servicios de salud, trabajadoras sociales, policías, investigadores y el Ministerio Público visitaron la casa en la que había tenido lugar los hechos, dada a conocer en la prensa como el Castillo de la Pureza. Luis Espota, el novelista, visitó el domicilio para ambientar su narración, para darle colorido y nutrirla con el más mínimo de los detalles, de la forma más fidedigna posible. Diana Bracho, Claudio Brook, Rita Macedo y Arturo Bernstein son los actores principales de esta película, que cuenta cómo los hijos crecieron con la idea de que fuera de las puertas de su casa reinaba el mal y la perversión, peligraban los valores humanos que se debían defender a toda costa. Sin embargo, el padre les inculcó responsabilidad en el trabajo, les inculcó disciplina, aseo, respeto y buenos modales, como saludar con respeto a los padres, rezar todos los días. Había incluso una capilla al interior de la casa y agradecer los santos alimentos. Los hermanos estudiaban lecciones que su padre impartía y creía prudente que supieran, como las matemáticas. Sin embargo, no les enseñaba a leer ni a escribir. Y Beatriz, su madre, les enseñaba a escondidas, pues si bien aprobaba el confinamiento en el que vivían, estaba en desacuerdo en que el padre los tratara mal y los mantuviera sumidos en un estado de ignorancia y desconocimiento. A los hijos los sometía a largas jornadas de trabajo, pues su padre era un químico que fabricaba veneno para ratas y que más tarde solía vender en tlapalerías para la manutención de la familia. La familia seguía religiosamente los designios del padre, fundamentados en una moral estricta y rigurosa, pues no solo no se les permitía tener una opinión propia, sino se les limitaba en alimento con la dieta basada en avena y frijoles. Cuando el señor Gabriel salía de la casa, pues él sí hacía todo lo contrario a todo lo que obligaba a su familia. Él sí comía carne e intimaba con otras mujeres, pero inevitablemente llegó una época en que sus hijos mayores comenzaron a cuestionarse críticamente acerca de las decisiones del padre, y un día Utopía, la hija mayor, escribió en pedazos de papel para envolver pan mensajes pidiendo ayuda, los cuales aventaba desde la azotea, y lo hizo por varios días, y así empezó a llamar la atención de los vecinos. Sin embargo, no fue por las notas de auxilio que se dio a conocer la situación de esta familia, sino fue por una inspección del gobierno para cerciorarse de la legalidad del negocio del veneno para ratas. El señor Gabriel fue descubierto y detenido y procesado. La película finaliza en ese momento de la historia. El padre de familia nunca reconoció el abuso que cometió en contra de su familia. Luego de 13 años preso, en el año de 1973, se suicidó en una de las celdas del Palacio Negro de Lecumberri, en el que fue recluido. Olvida aquel instante
en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande y tormentoso, que aunque nos cueste llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Qué hermosa música. Esta musiquita, ¿a cuántas amigas quinceañeras les recordarán sus 15 años? Hubo un tiempo en que esta melodía, música clásica, era, pues no faltaba en las fiestas de 15 años, en las bodas. Una música esplendorosa, majestuosa, hermosa en el mundo entero. Pues esta melodía ya tiene muchos años que la compuso el señor Giuseppe Verdi, italiano. Pero miren ustedes, tiene su historia. Les voy a platicar la historia de esta melodía tan hermosa que se llama La Marcha Triunfal de Aída. El canal de Suez pertenece al país de Egipto y es una obra majestuosa del siglo XIX, ya que gracias a esta magnífica obra hecha por la mano del hombre, se unen el mar Mediterráneo con el Golfo de Suez. Y asimismo une dos continentes, Europa y África. Y se cree que para inaugurar tan portentosa obra de ingeniería se necesitaría una obra musical, pues igualmente portentosa. Y la Marcha Triunfal de Aída, compuesta por el compositor italiano Giuseppe Verdi, pues era ideal, ya que cumplía con el requisito de ser una obra magnífica. Es una ópera con un estreno magnífico, desmesurado y apoteótico. Aída es una ópera de gran espectacularidad, con cientos de actores y cantantes e impresionantes decorados. Fue estrenada en El Cairo en la Navidad de 1871. Desde entonces es una de las óperas más representadas en el mundo. La marcha triunfal, la parte más conocida de la obra, pues suenan las trompetas coincidiendo con la entrada victoriosa de Radamés, que era un faraón egipcio. La majestuosa obra Aída se estrenó
En El Cairo, en 1871, con un éxito aplastante, Verdi no asistió a la representación, de lo que se alegró más tarde al enterarse de que la audiencia había rebosado de dignatarios, grandes personalidades y críticos, pero no del público común y corriente como era costumbre en Italia. Por esa razón, Giuseppe Verdi considerará más adelante que el verdadero estreno de su obra aconteció en la Scala de Milán en 1872. Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años. Yo te recuerdo, aunque al hacerlo me haga daño. Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos. Así recuerdo con qué ternura, con besos nos amamos. Yo te recuerdo en cada día que me amanece, cuando mi estrella está sonriente o se entristece. En cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa, yo te recuerdo porque nunca te olvidé. Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos. Así recuerdo con qué ternura, con besos nos amamos. Yo te recuerdo en cada día que me amanece, cuando mi estrella está sonriente o se entristece. En cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa, yo te recuerdo porque nunca te olvidé. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojando
en los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ni ser feliz es mi carnet de identidad. Efemérides que pasó un día como hoy. Fíjense, amigos míos, que un día como hoy, pero del año de 1937, nace en Argentina Facundo Cabral, cantautor argentino, cantador, él se decía, cancionero. Él fallece en el año del 2011. Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, cuyo nombre artístico pues era Facundo Cabral, y con ese nombre sería conocido por el mundo entero. Él fue un cantador, escritor, poeta, filósofo de origen argentino que se describía a sí mismo como un juglar, un contador solitario. Escuchen cómo lo digo, es un contador solitario. Y al ratito decía, soy un cantador solitario, pero también soy un contador solitario, porque me gusta contar las historias y llevarlas de un lado a otro. Un artista callejero que presenta historias y poesías a través de las canciones. Facundo Cabral, él tuvo muchos pensamientos muy filosóficos. Uno de ellos dice, todos sus pensamientos tenían cierta profundidad filosófica, ¿no? Tenía había que entenderlos. Había un pensamiento que decía, Juan Comodoro, buscando agua, encontró oro. Se volvió muy rico, pero se murió de sed. Ese era uno de sus pensamientos. Otro de sus pensamientos decía, había un hombre tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Otro de sus pensamientos dice, me gusta ir a caminar muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y acariciar a los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Él cuenta que dice, cuando me fui de casa, mi madre me dijo, disfruta mi segundo regalo, hijo mío. El primer regalo que te di fue darte vida, el segundo regalo es darte libertad para que disfrutes la vida. Facundo Cabral decía, no digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor, lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Estos eran los pensamientos de Facundo Cabral. Él nació en 1937 y fallece en la ciudad de Guatemala en el año 2011. Fue conocido como el Indio Gasparino, fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Su propuesta artística resulta difícil de encasillar, aunque compuso canciones y algunas de estas trascendieron a nivel hispanoamericano como No soy de aquí ni soy de allá. Su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social, sátira, misticismo, cristianismo, anarquismo, optimismo, hedonismo y libertad. En ellas citaba constantemente a Jesús de Nazaret, a Atahualpa Yupanqui, el músico argentino, a José Luis Borges, el escritor argentino, a Walt Whitman y a la Madre Teresa de Calcuta, entre otros. Al momento de definir su trabajo, Cabral asegura que en vez de trovador o un contador de historias, él representa lo que en la Edad Media se le conocía como un juglar, un artista ambulante que ofrecía su espectáculo
música, teatro, literatura o charlatanería a cambio de dinero. En los recitales que realizó, el compositor revelaba algunos aspectos personales de su vida, como que no tenía hogar y que recorría el mundo viajando de hotel en hotel. Por eso él se autodefinió como un vagabundo first class. El cantautor fue el único portavoz acerca de su vida y obra. Alberto Cortés, quien realizó extensas giras con el músico, escribió: fue un personaje controversial que se inventó a sí mismo. Facundo Cabral fue asesinado en la ciudad de Guatemala en el año 2011 por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narco. Él tenía 74 años de edad. La UNESCO lo declara en 1996 Mensajero Mundial de la Paz y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 2008. Influido en lo espiritual por Jesús, Lao Tse, Buda, Gautama, Schopenhauer, Juan el Bautista, San Francisco de Asís, Gandhi y la Madre Teresa, predicó el misticismo y la desaparición del ego. En literatura tuvo admiración por Jorge Luis Borges, con quien también mantuvo conversaciones filosóficas, al igual que con Walt Whitman. Este rumbo de observación espiritual inconformista se imprimió en su carrera como cantautor, que tomó el rumbo de la crítica social sin abandonar su habitual sentido del humor. No se conoce que Cabral haya tenido participación militante en movimiento político alguno, aunque por muchos años abogó por el pacifismo como forma de solucionar conflictos, y él se autodefinía como violentamente pacifista y vagabundo del mundo. Este es Facundo Cabral. Soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi carnet de identidad. Por tu bello mundo, gracias, amado Señor.